Hola Universo Cinescopia, ¿cómo van? Esperamos que tengan una vida llena de cine. En esta oportunidad nos vamos a centrar en una grandiosa película de animación que recientemente cumplió 30 añitos, llamada The Nightmare Before Christmas, idea original de Tim Burton, pero llevada al cine por Henry Selick. La historia va de que Jack Skellington, quien en una extraordinaria presentación de Halloween se nos muestra como The Pumpkin King, el rey de la festividad, y quien es capaz de traer pesadillas a todos los humanos. Pero Jack no es feliz y está harto de la repetición y de la adulación de sus vecinos. No encuentra la motivación apropiada para continuar. Y en esa noche termina perdido entre sus desesperados pensamientos. Desorientado y cansado, Jack se encuentra con unas puertas muy extrañas para él, pero decide probar suerte en una que tiene dibujado un árbol al frente. Y se encuentra con un mundo brillante y feliz que no logra comprender. No entiende qué pasa y el porqué de estas formas de vida tan lejanas a las suyas. Jack ha encontrado una nueva motivación y quiere eso para su mundo. Lo que no sabe es que eso traerá consecuencias y que su voluntad va en contra de la normalidad humana. Sally, quien es una Frankenstein, en realidad una Filkenstein, es la que se da cuenta de lo absurdo del plan e intentará hacer caer en cuenta a Jack de esto. Jack, inmerso en su idea, no escucha a nadie más que a sí mismo. ¿Y cómo olvidarnos de todos los personajes alrededor? Obviamente Jack y Sally, Huggy Bowie, los hermanos Chuck, Barrel y Locke, el alcalde, el Dr. Filkenstein, el hombre lobo, payaso, en fin, una infinidad, pero todos perfectamente sincronizados y dentro del aporte generoso a la historia y a la perfecta animación. Si bien no era la primera vez que se usaban personajes sombríos en la animación, podemos recordar fácilmente Mad Monster Party de 1967, La Danza de los Esqueletos de 1929, The Legend of the Sleepy Hollow de 1958, entre otras más. Sí logró establecer ese vínculo con la audiencia, que aportó masivamente para su universalización, lo cual era realmente difícil dado que nunca se decantó por la sensiblería, clichés o un nicho particular. Lo que también es de agradecer, pues los riesgos tomados en una producción significan el cariño que hay hacia lo que se quiere contar. Y poner en manifiesto que romper las reglas establecidas no siempre es perjudicial y que hay un mundo que recorrer detrás de todo esto. Y por supuesto, el hecho de tener como héroe al villano. Aunque los comportamientos de Jack no sean planeados para hacer el mal, él simplemente hace lo que sabe hacer, pecando solamente de ingenuidad, tratando de unir dos mundos que son francamente dispares. Además de una subtrama con un personaje malvado pero muy carismático como Huggy Bowie, que al ver la fragilidad de Jack y su propio potencial, quiere tomar el puesto de este dentro de la comunidad. Y esa espectacular batalla final del viejo rey y a quien aspira a ser el nuevo. ¿Qué hace a The Nightmare Before Christmas un superclásico animado? Pues que las formas y los fondos están concatenados espléndidamente. No es solo visualmente atractiva, sino que su historia se hace entretenida para todas las audiencias. Encima está llena de contrastes, pues proviene de una fábula muy oscura, pero que se convierte poco a poco en un cuento lleno de alma, corazón y emoción. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.